Imagina despertar un día y descubrir que tu dinero vale la mitad de lo que valía ayer. Ahora imagina que esto sucede todos los días, durante años. Bienvenido a Argentina, el mayor misterio económico del mundo moderno. En noviembre de 2023, desesperados, los argentinos hicieron algo impensable. Eligieron a un hombre que aparece en la TV con una motosierra rugiendo, prometiendo destruir el Estado. Javier Milei no es solo un político excéntrico con pelo despeinado, es el símbolo de un país que ha tocado fondo tras décadas cayendo a cámara lenta. La pregunta que nadie logra responder es, ¿cómo una de las naciones más ricas del planeta a principios del siglo pasado pudo tirarlo todo por la borda? Lo que ocurrió con Argentina es posiblemente el mayor caso de autodestrucción económica de la historia moderna. Las cifras son aterradoras. Inflación por encima del 200% anual, casi 40% de la población en la pobreza y una deuda pública que parece un pozo sin fondo. Para los argentinos, algo tan simple como hacer compras en el supermercado se ha convertido en un juego de azar. Los precios cambian literalmente todos los días, a veces más de una vez al día. Lo que hace esta historia tan impresionante es que Argentina ya fue una de las naciones más ricas del planeta. A principios del siglo XX, los argentinos eran más ricos que los franceses, alemanes e italianos. Estamos hablando de un país que fue comparable a Estados Unidos y Canadá en prosperidad. ¿Cómo es posible una caída tan dramática? La respuesta está en casi un siglo de políticas económicas desastrosas, de gobiernos que gastaron mucho más de lo que recaudaban, imprimieron dinero sin control y crearon un Estado hinchado que sofoca la productividad. Milei es el resultado de este fracaso colectivo, una apuesta desesperada por alguien que promete una ruptura total con este modelo. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver en el tiempo, a cuando Argentina era un símbolo de riqueza y prosperidad, un faro para inmigrantes de todo el mundo que soñaban con una vida mejor. ¿Cómo un país tan prometedor pudo tirarlo todo por la borda? Imagina una Buenos Aires de principios del siglo XX. Avenidas anchas inspiradas en París, teatros de ópera suntuosos, tranvías eléctricos y una energía vibrante de prosperidad. No era casualidad que llamaran a la capital argentina la París de Sudamérica. Entre 1880 y 1930, Argentina vivió su era dorada, con un PIB per cápita que rivalizaba con las mayores potencias mundiales. Las cifras son impresionantes. En 1913, la renta media del argentino era 50% mayor que la del italiano, 85% mayor que la del español y casi igual a la del alemán medio. El país atraía oleadas masivas de inmigrantes, principalmente españoles e italianos, que cruzaban el Atlántico en busca de la tierra prometida. Entre 1857 y 1930, más de 6 millones de europeos llegaron a Argentina, transformando radicalmente la composición social del país. La infraestructura argentina era envidiable. El país construyó una de las mayores redes ferroviarias del mundo, con más de 47.000 kilómetros de vías, un verdadero milagro de ingeniería para la época. Los frigoríficos argentinos eran los más avanzados, exportando carne a toda Europa. Los campos de trigo parecían no tener fin, transformando al país en uno de los graneros del mundo. Pero esta riqueza extraordinaria escondía un problema estructural que persiste hasta ahora, la desigualdad extrema. La prosperidad argentina estaba concentrada en manos de una élite poderosa, principalmente grandes terratenientes que controlaban la política y la economía. La mayoría de los inmigrantes acabó en las ciudades, sin acceso a la tierra y trabajando en condiciones precarias. Esta concentración de poder y riqueza tiene raíces profundas, que se remontan al periodo colonial. Para entender la Argentina de hoy, necesitamos retroceder aún más en el tiempo y examinar cómo la colonización española moldeó las estructuras económicas y políticas que todavía atormentan al país en la actualidad. Cuando los primeros colonizadores españoles llegaron al Río de la Plata, en el siglo XVI, tenían un objetivo claro: encontrar montañas de plata y oro, como las que Cortés y Pizarro habían descubierto en México y Perú. El propio nombre Argentina viene del latín argentum, que significa plata. Pero había un problema. Los metales preciosos estaban a más de 1.000 kilómetros de distancia, en las minas de Potosí, hoy Bolivia. Buenos Aires nació casi como un accidente geográfico, un puesto avanzado para abastecer las ricas minas andinas. Durante décadas, la corona española casi abandonó la región, considerándola inútil. Lo que nadie percibió inicialmente fue el verdadero tesoro argentino, sus vastas llanuras fértiles, las pampas, que un día se convertirían en el motor económico del país.
El sistema colonial español era rígidamente controlado y absurdamente ineficiente. Todas las mercancías que llegaban o salían de Argentina tenían que pasar primero por Lima, en Perú, en un desvío de miles de kilómetros. Esta política comercial insana, llamada Sistema de Puerto Único, transformó Buenos Aires en un paraíso para contrabandistas. La corrupción y el desprecio por las leyes se convirtieron en parte del ADN económico argentino. La distribución de tierras siguió un patrón que perpetuaría la desigualdad por los siglos siguientes. Enormes propiedades fueron concedidas a una pequeña élite española y posteriormente criolla, descendientes de españoles nacidos en América. Se creó una sociedad profundamente dividida. En la cima, una aristocracia terrateniente que vivía como nobles europeos. En la base, una masa de trabajadores sin tierras, muchos de ellos indígenas o mestizos. Cuando la independencia finalmente llegó, Argentina heredó este sistema económico distorsionado y una cultura política autoritaria. El vacío de poder creado por la salida de los españoles abrió camino para décadas de inestabilidad y guerras civiles que casi destruyen el país antes incluso de que pudiera consolidarse como nación. En mayo de 1810, mientras Napoleón ocupaba España, la élite criolla de Buenos Aires vio su oportunidad. Con el rey español Fernando VII preso por los franceses, declararon lealtad al monarca, pero en la práctica dieron el primer paso hacia la independencia. Fue el inicio de un proceso caótico que duraría décadas y casi destruiría completamente el territorio que hoy conocemos como Argentina. El problema fundamental era simple: nadie sabía quién debería gobernar. El viejo poder colonial había desaparecido, pero no había consenso sobre lo que debería sustituirlo. Esta pregunta aparentemente simple desencadenó guerras sangrientas entre unitarios que defendían un gobierno central fuerte en Buenos Aires y federalistas que querían autonomía para las provincias. Caudillos regionales, verdaderos señores de la guerra con sus ejércitos privados, luchaban por el control de diferentes regiones. Las consecuencias fueron devastadoras. El antiguo virreinato del Río de la Plata, que incluía los territorios de las actuales Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, comenzó a desintegrarse. Uruguay se separó tras la Guerra Cisplatina. Paraguay declaró su independencia al inicio del proceso. Bolivia siguió su propio camino. Incluso dentro de la Argentina actual, provincias como Entre Ríos y Corrientes muchas veces funcionaban como estados independientes. La economía, ya fragilizada por el sistema colonial, entró en colapso total. El comercio internacional se desplomó. La infraestructura fue destruida por las guerras constantes y la inseguridad hacía que cualquier inversión fuera un riesgo enorme. Buenos Aires, usando su posición privilegiada como único puerto importante, impuso un bloqueo económico a las provincias del interior, profundizando aún más las divisiones. Solo en 1853, tras más de 4 décadas de caos, Argentina logró aprobar una constitución que estableció las bases para un Estado nacional unificado. Juan Bautista Alberdi, el principal arquitecto intelectual de esa constitución, tenía una visión clara. Para prosperar, Argentina necesitaba atraer inmigrantes europeos, capitales extranjeros y construir ferrocarriles. Estaba plantada la semilla para la era de oro argentina, que transformaría un país arruinado en una de las naciones más ricas del mundo. Entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, Argentina vivió un periodo de crecimiento económico que parece casi increíble. Durante 35 años consecutivos, la economía creció a un promedio anual del 6%, uno de los desempeños más impresionantes de la historia mundial. El país fue transformado por un plan de desarrollo basado en 3 pilares fundamentales: inmigración masiva, inversión extranjera, principalmente británica, y construcción de ferrocarriles. Argentina se convirtió en el destino preferido de millones de europeos que huían de la pobreza y la inestabilidad política en sus países de origen. Italianos, españoles, franceses, alemanes, polacos, judíos de Europa Oriental. Todos embarcaban en navíos con destino a Buenos Aires, soñando con una vida mejor. En 1914, casi el 30% de la población argentina había nacido en el extranjero, una proporción mayor que la de Estados Unidos en la misma época. El capital inglés fluía hacia el país en volúmenes impresionantes. En 1913, Argentina concentraba el 42% de toda la inversión británica en América Latina. Los ingleses financiaron puertos, frigoríficos, bancos y, principalmente, ferrocarriles. La red ferroviaria creció de apenas 732 kilómetros en 1870 a impresionantes 47.000 kilómetros en 1914,
conectando las fértiles pampas a los puertos de exportación. La carne argentina, mantenida refrigerada en barcos especiales, llegaba a las mesas británicas como un producto premium. Las cifras de la producción agrícola explotaron. Entre 1880 y 1910, el área cultivada en el país aumentó de 2 millones a 25 millones de hectáreas. Argentina se convirtió en el tercer mayor exportador mundial de trigo y el primero de maíz. Los hilos de granos dominaban el paisaje de las pampas, y los camiones cargados de cereales formaban filas gigantescas en los puertos de Buenos Aires y Rosario. Sin embargo, este modelo de crecimiento escondía fragilidades que pronto se revelarían fatales. La economía argentina era excesivamente dependiente de las exportaciones de productos primarios, principalmente para Gran Bretaña. La industrialización era limitada, el mercado interno pequeño, y la riqueza continuaba concentrada en manos de una élite terrateniente. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, seguida por la Gran Depresión de 1929, este modelo entró en colapso, abriendo camino para una era de inestabilidad política y económica que cambiaría para siempre el rumbo del país. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión golpearon a Argentina como un huracán devastador. El comercio internacional se desplomó, el capital británico desapareció y los precios de las materias primas se derrumbaron. De repente, el modelo agroexportador que había hecho la fortuna del país mostró toda su fragilidad. Como un castillo de naipes, el sueño de la Argentina potencia comenzó a desmoronarse. Es en este escenario de crisis que surge la figura que cambiaría para siempre la política argentina, Juan Domingo Perón. Militar de carrera, Perón ganó popularidad como secretario de Trabajo, implementando leyes laborales que beneficiaban a la creciente clase obrera urbana. En 1946, fue elegido presidente con el apoyo masivo de los trabajadores y de su carismática esposa, Eva Perón, conocida cariñosamente como Evita. El peronismo implantó un nuevo modelo económico que, en muchos aspectos, era lo opuesto al anterior. El Estado pasó a controlar sectores estratégicos a través de nacionalizaciones. Altos impuestos sobre las exportaciones agrícolas financiaban subsidios industriales y programas sociales. Los salarios aumentaron sustancialmente, impulsando el consumo interno. Inicialmente, los resultados fueron positivos. La industria creció, el desempleo cayó y la clase trabajadora experimentó una mejora sin precedentes en su calidad de vida. Pero los problemas estructurales pronto aparecieron. Las empresas estatales se volvieron ineficientes y deficitarias. La protección excesiva a la industria nacional creó monopolios que producían bienes de baja calidad a precios altos. El aumento de los gastos públicos generó déficits crónicos, que el gobierno cubría imprimiendo dinero, plantando las semillas de la inflación que se convertiría en el flagelo de la economía argentina. Cuando los precios internacionales de las materias primas cayeron, el modelo se quedó sin financiamiento. Tras la caída de Perón en 1955, Argentina entró en un ciclo vicioso de inestabilidad política. Militares y civiles se alternaban en el poder, pero nadie conseguía resolver los problemas económicos fundamentales. Curiosamente, tanto gobiernos militares como democráticos mantuvieron, en esencia, el modelo económico proteccionista y estatista implantado por Perón. La diferencia estaba solo en la distribución de los beneficios. Mientras los peronistas favorecían a los trabajadores, los militares privilegiaban a ciertos sectores empresariales. El resultado fue décadas de estancamiento que culminarían en las crisis devastadoras del final del siglo XX. En 1976, un golpe militar instaló en Argentina una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Además de la brutal represión política que dejó miles de desaparecidos, el régimen implementó una apertura económica radical bajo el mando del ministro de Economía, José Martínez de Hoz. Las tarifas de importación fueron drásticamente reducidas, el sector financiero fue desregulado, y el gobierno contrajo préstamos externos masivos para financiar obras faraónicas e importaciones de bienes de consumo. El resultado fue catastrófico. La industria nacional, no preparada para la competencia internacional, entró en colapso. La deuda externa explotó de $7,8 americanos billones en 1976 a $45 billones americanos en 1983. La especulación financiera sustituyó la inversión productiva. Cuando México declaró la moratoria en 1982, el flujo de capital hacia América Latina se secó y Argentina se vio incapaz de pagar sus deudas. La dictadura, desmoralizada por la derrota en la Guerra de las Malvinas y por el fracaso económico, entregó el poder a los civiles en 1983.
El retorno a la democracia, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, no trajo alivio económico. La hiperinflación alcanzó niveles surrealistas, 5.000% en 1989. Los argentinos vivían en una pesadilla donde los precios cambiaban varias veces al día. Los empleados corrían a los bancos en cuanto recibían sus salarios, sabiendo que en pocas horas el dinero valdría mucho menos. Los supermercados dejaban de marcar precios en las mercancías. Los vendedores simplemente calculaban el valor en el momento de la compra, basándose en el índice de inflación más reciente. En los años 1990, Carlos Menem implementó reformas radicales, privatizó empresas estatales, liberalizó el comercio y, más dramáticamente, estableció la paridad fija entre el peso y el dólar a través del plan de convertibilidad. Por algunos años, pareció funcionar. La inflación cayó dramáticamente y la economía creció, pero el sistema era insostenible. La moneda sobrevalorada hizo que las importaciones explotaran y devastó la industria nacional. El desempleo se disparó, mientras el gobierno contraía más deudas para mantener el sistema funcionando. En diciembre de 2001, el castillo de naipes se derrumbó. El gobierno congeló los depósitos bancarios en el episodio conocido como Corralito. Protestas masivas tomaron las calles al grito de «¡Que se vayan todos!». En 2 semanas, 5 presidentes se sucedieron. Argentina declaró la mayor moratoria de deuda soberana de la historia hasta entonces, por valor de 93 billones de dólares americanos. El país que a principios del siglo XX estaba entre los más ricos del mundo ahora tenía más de la mitad de su población viviendo en la pobreza, con personas recogiendo comida de la basura y niños muriendo de desnutrición. Tras el colapso de 2001, Argentina experimentó una breve recuperación bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, impulsada por el boom de las materias primas y por el alivio de la deuda. Pero los problemas estructurales nunca fueron resueltos. El Estado continuó gastando más de lo que recaudaba, la inflación volvió con fuerza, y los controles de precios y cambio distorsionaron completamente la economía. En 2023, la situación era nuevamente desesperante. Inflación por encima del 200%, reservas internacionales prácticamente agotadas y una deuda externa impagable. Es en este escenario que surge Javier Milei, un economista heterodoxo que se presenta como un outsider radical. Con un discurso inflamado contra la casta política y blandiendo una motosierra como símbolo de sus planes de recortar gastos públicos, Milei conquistó a millones de argentinos desilusionados con la política tradicional. Su propuesta más polémica: eliminar el Banco Central para acabar con la emisión monetaria y, eventualmente, dolarizar la economía como solución definitiva para la inflación crónica. Desde que asumió la presidencia, Milei ha actuado de forma drástica. Devaluó el peso en más del 50%, recortó la mitad de los ministerios, congeló obras públicas y comenzó un programa agresivo de privatizaciones. El impacto inmediato fue doloroso. La inflación se aceleró, el poder adquisitivo se desplomó y la economía entró en recesión profunda. Sus partidarios argumentan que es el precio necesario para limpiar décadas de distorsiones económicas. Sus críticos temen un desastre social. El desafío de Milei es inmenso. Por un lado, enfrenta resistencia en el Congreso, donde su partido tiene pocos escaños. Por otro, necesita demostrar resultados rápidamente para mantener el apoyo popular mientras implementa medidas dolorosas. La cuestión central es si Argentina está realmente lista para romper con un siglo de políticas económicas estatistas y proteccionistas que, a pesar de ser populares, llevaron al país a la ruina. Argentina se encuentra en una encrucijada histórica. Hace un siglo, era uno de los países más ricos del mundo. Hoy es un caso de estudio sobre cómo una nación puede desperdiciar su potencial. La experiencia Milei representa una ruptura radical con el pasado, pero el futuro aún es incierto. El mundo observa, fascinado, este nuevo intento de resucitar la economía argentina. ¿Conseguirá esta vez el país recuperar su antiguo esplendor o estamos solo presenciando un capítulo más en la larga historia de declive de una nación que ya fue grande? Quédate con este próximo video aquí en pantalla, donde hablamos sobre el futuro de Argentina en relación a su gas, que podría cambiar el nivel de país.